Este es el inicio del curso JavaScript desde cero, totalmente gratuito, en donde en este primer capítulo vamos a hacer una introducción sobre JavaScript. Vamos a conocer detalles importantes que todo desarrollador que trabaja con JavaScript debe conocer. Vamos a hablar sobre la historia de JavaScript. ¿Qué es JavaScript? Ejemplo de un documento JavaScript. Elementos esenciales en un documento JavaScript. Compatibilidad con navegadores web o móviles. Las versiones que existen de JavaScript hasta la fecha de este curso. El presente y futuro de JavaScript. Veamos la historia. El lenguaje de programación JavaScript fue desarrollado por el norteamericano Brendan Eich cuando empezó a trabajar en la empresa Netscape Communication Corporation. En un inicio se llamaba, antes que pase a llamarse JavaScript, primero se le dieron de nombre Mocha, posteriormente fue renombrado a LibreScript y terminó llamándose al final JavaScript hasta la actualidad, ¿no? Hasta la actualidad de este curso, de este capítulo, se llama JavaScript. En 1994 la empresa Netscape Communication Corporation lanzó su navegador llamado Netscape. Este se convirtió en uno de los más utilizados en aquel tiempo, pero las páginas web solo podían ser estáticas, no tenían la capacidad de comportarse dinámicamente. Netscape Communication Corporation decide crear un lenguaje de programación propio para darle dinamismo al contenido en su navegador. Este trabajo es delegado a Brendan Eich, quien mencioné acá en el primer párrafo. Brendan Eich se encargará de crear este lenguaje, que sería JavaScript. En 1996, Netscape envió JavaScript a ECMA Internacional como punto de partida para una especificación estándar, o sea, para estandarizar el lenguaje JavaScript, el lenguaje de programación JavaScript, y para que todos los proveedores de navegadores puedan cumplirlos. En junio de 1997 se lanza la primera versión oficial de ECMAScript. El proceso de estándares continuó durante algunos años con el lanzamiento de ECMAScript 2 en junio de 1998 y luego o posteriormente ECMAScript 3, que fue lanzado en diciembre de 1999. La siguiente versión en ECMAScript 4, el desarrollo de la siguiente versión en ECMAScript 4 se inicia en el año 2000, pero queda suspendido porque la empresa Microsoft deja de colaborar con la organización, ya que su navegador Internet Explorer se hizo popular y la empresa Microsoft se centró en dar soporte solo a su navegador. En este periodo de dominio de Internet Explorer, cuando el navegador Internet Explorer dominaba el mercado, a principios del año 2000 las secuencias de comandos del lado del cliente estaban estancadas. En el año 2004 aparece la comunidad Mozilla, esta comunidad fue fundada por integrantes de la empresa Netscape, quienes mencionábamos al inicio de esta historia, la empresa Netscape, ¿no? Esta comunidad Mozilla decide lanzar el navegador Firefox. Firefox fue bien recibido por los usuarios y le quitó una participación de mercado importante a Internet Explorer. En el año 2005, Mozilla se une a ECMA International, la cual estandarizaba el soporte, estandarizaba el JavaScript, esta organización. Cuando Mozilla se inicia ECMAScript, se inicia el trabajo para la creación en el estándar ECMAScript para XML E4X. Esto lleva a Mozilla a trabajar en conjunto con Macromedia, luego que fue adquirida por Adobe System, quienes estaban implementando E4X en su lenguaje ActionScript, que era para hacer animaciones en Flash y otras herramientas de Adobe System. Pues E4X estaba lanzado
estaba basado en un borrador de ECMAScript 4, la cual se dio soporte años atrás. Se suspendió el soporte porque Microsoft decidió abandonar, ¿no? Tal como conté. Paralelamente, las comunidades creaban importantes desarrollos de código abierto que aún no estaban afiliadas a ECMA International. En el año 2005, el norteamericano Jesse J. Garrett publicó un libro en donde acuña el término Ajax. Jesse J. Garrett era un especialista en UX Design y interfaces, y publicó un libro donde acuña el término Ajax, en donde JavaScript era la columna vertebral, la cual permitía cargar aplicaciones en segundo plano, evitando la necesidad de recargar páginas web completas. Se produce un renacimiento de JavaScript, entonces aparecen librerías de código abierto como Dojo, Toolkit, MoTools, Prototype y jQuery. En el año 2008, Google debuta a su navegador Google Chrome, le incluye el motor JavaScript V8, que pasó a ser en ese entonces el más rápido de toda la competencia, dejado atrás a Firefox, a Internet Explorer, y se comenzó a colocar como el mejor navegador de la época. En diciembre de 2009 es lanzado la versión ECMAScript 5. El trabajo ambicioso de JavaScript continúa durante varios años y culmina con una extensa colección de adiciones y mejoras que se formalizaron con el lanzamiento de ECMAScript 6 en el año 2015. Entre los años 2016 a 2019 se publicaron versiones anuales del estándar ECMAScript, pero los cambios fueron mucho menores de los que hubieron en la versión 5 y 6 de ECMAScript. Se podría considerar que JavaScript pasó a ser un lenguaje de programación maduro que se asentó en gran medida. En la actualidad existen muchas librerías, frameworks y herramientas que están basadas en JavaScript, que poco a poco están evolucionando y haciéndose maduras. No sabemos qué le depara el futuro de JavaScript, esto solo lo dirá el tiempo. Ahora, ¿qué es JavaScript? JavaScript es un lenguaje de programación que nos permite crear aplicaciones web junto a otras tecnologías como CSS y HTML. También nos permiten crear aplicaciones móviles con herramientas como por ejemplo React Native. Ionic también usa temas de JavaScript y TypeScript. JavaScript tiene soporte para el trabajo con el paradigma de programación orientada a objetos. No se debe confundir JavaScript con Java. Este último, o sea Java, es otro lenguaje de programación completamente diferente. Con JavaScript podemos crear páginas web dinámicas, podemos animar elementos en un sitio web, ocultar elementos, guardar datos en el navegador, crear animaciones. JavaScript es un lenguaje para el desarrollo front, pero también existe JavaScript para el desarrollo back con Node.js, o sea, desarrollo del lado del servidor. Y también JavaScript, aparte de complementarse con CSS y HTML, se complementa con otros lenguajes de programación como PHP, Python, Ruby y otros lenguajes de programación. Veamos sobre un ejemplo de un documento JavaScript. Por ejemplo, acá a la izquierda yo tengo una página HTML sencilla, tengo un encabezado H1. Si tienes alguna duda sobre estos elementos de acá, puedes ir al curso de HTML5 que tenemos en el canal de YouTube, totalmente gratuito, lo puedes revisar para que aprendas todas las nociones y conceptos de HTML5. Acá por ejemplo tengo un botón con el evento un clic. Cuando se hace clic en este botón, bueno, acá lo puedes ver en el navegador, cuando se hace clic en el botón que dice mostrar saludo, llama a la función mostrar saludo que está acá abajo en JavaScript. Al presionar ese botón manda esta alerta que dice este mensaje: hola nube colectiva. Entonces acá puedes ver en la imagen que se ha presionado el botón de acá, mostrar saludo, y luego de ser presionado aparece este mensaje que dice hola nube colectiva, ¿no? Entonces con JavaScript podemos hacer ese tipo de eventos y darle más dinamismo a las páginas web. Elementos esenciales en un documento JavaScript. Básicamente
podemos mencionar, bueno, existen varios elementos, pero vamos a ir poco a poco. Y como base al menos, o como elementos esenciales en un documento JavaScript, podemos al menos mencionar que debe tener un documento JavaScript una variable, una función y un método para mostrar un método de salida para mostrar un mensaje, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una variable que se llama saludo con el string, el contenido que dice hola nube colectiva, y esta variable saludo la uso acá en el alerta, ¿no? Entonces, si alguien hace clic en un botón, como el ejemplo anterior que te mostré, llama al método, a la función mostrar saludo, imprime esta alerta con esta variable saludo que está acá. Como esta variable saludo tiene este texto, pues la alerta va a mostrar este mensaje hola nube colectiva. Es similar similar a este ejemplo de acá, solo que acá no he creado una variable, solamente he colocado dentro de la alerta el texto hola nube colectiva, y acá sí estoy usando una variable para el texto y lo meto dentro de la alerta acá. Hay muchas formas de usar JavaScript, poco a poco vas a ir entendiendo. Vamos poco a poco, estamos en la introducción. En cuanto a compatibilidad con navegadores web y móvil, JavaScript tiene compatibilidad hasta la fecha de este curso, de este capítulo. Al menos tiene compatibilidad con los navegadores como Google Chrome. En este caso, estos acá son navegadores desktop: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer, Opera, entre otros. En cuanto a navegadores móviles, tiene soporte para Google Chrome, Mozilla Firefox, navegadores nativos de Android y de iOS, Opera, Dolphin Browser, Microsoft Edge para móviles, entre otros. Veamos ahora las versiones que existen de JavaScript. Hablemos rápidamente de la versión 1. Esta fue la primera edición oficial de JavaScript. La versión 2, en esta se hicieron cambios editoriales para mantener la especificación totalmente alineada con la norma internacional ISO-IEC 16262. En la versión 3 se agregaron expresiones regulares, mejor manejo de strings, nuevas declaraciones de control, manejo de secciones try-catch, definición más estricta de errores, formato para salida numérica y otras mejoras. En la versión 4 tal como contamos en la historia, la versión 4 fue abandonada debido a diferencias políticas relacionadas con la complejidad del lenguaje. Muchas características propuestas para esta cuarta edición se han eliminado por completo y algunas se incorporaron en la versión 6. En la versión 5 se agrega el modo estricto, un subconjunto destinado a proporcionar una verificación de errores más completa y evitar construcciones propensas a errores. Esta versión también aclara muchas ambigüedades de la versión 3 de JavaScript. También agrega algunas características nuevas como captadores y definidores, soporte de biblioteca para JSON, para datos en JSON, y una reflexión más completa sobre las propiedades del objeto. La versión 5.1 está totalmente alineada con la tercera edición del estándar internacional ISO/IEC 16262.2011. La versión 6 de JavaScript, en ella se agrega nueva sintaxis significativa para escribir aplicaciones complejas, incluida la declaración de clase. Otras características nuevas incluyen iteradores y bucle for, generadores de estilo Python, expresión de función de flecha o arrow, palabra clave para declaraciones locales, palabra clave para declaraciones locales constantes, datos binarios, matrices escritas, nuevas colecciones, mapas, conjuntos y webmac, promesas, mejoras numéricas y matemáticas, reflexión, proxies, metaprogramación para objetos virtuales y envoltorios, y literales de plantilla para string. La versión 6 es una de las versiones más grandes, donde se hicieron más actualizaciones.
después de la versión 4.3, si no me equivoco por ahí. En la versión 7, bueno, esta edición es conocida como MScript 2016, la cual se finaliza en junio de 2016. Sus características incluyen el alcance de bloques de variables y funciones, patrones de desestructuración de variables, llamadas de cola adecuadas, operador de exponenciación y decoradores de que también forman parte de ECMAScript 7. Async-Await fue aclamado como una forma más fácil de usar promesas y desarrollar código asincrónico. La versión 8, conocida oficialmente como ECMAScript 2017, se finaliza en junio de 2017. Sus características incluyen las Object Values, Object Entries y las funciones Object.getOutProperty Descriptor para facilitar la manipulación de objetos. También agrega otras características adicionales para la concurrencia y características atómicas. Ahí, si se ha escuchado aplicaciones atómicas o el diseño atómico, pues en la versión 8 se incluyen ciertas características para trabajar de manera adecuada con el diseño atómico. La versión 9 de JavaScript es conocida oficialmente como ECMAScript 2018. Se finaliza en junio de 2018. Incluyen operadores REST-SPREAD para literales de objetos, iteración asincrónica y se hicieron adiciones a regex, es decir, a sus métodos de expresiones regulares. En la versión 10, esta es conocida oficialmente como ECMAScript 2019. Esta fue publicada en junio de 2019. En ella, array.sort se garantiza que ahora es estable, lo que significa que los elementos con la misma prioridad de clasificación aparecerán en el mismo orden en la matriz ordenada. También array.prototype.flag, entre paréntesis, dec igual 1, aplana una matriz a una profundidad especificada, lo que significa que todos los elementos de la submatriz hasta la profundidad especificada se concatenan de forma recursiva. En la versión 11, que es actualmente la última, bueno, hasta la fecha de este curso, de este capítulo, es la última versión, la cual es ECMAScript 2020. Se publica en junio de 2020. Agrega nuevas funciones, incluye un objeto Bgin para enteros de tamaño arbitrario, una nueva sintaxis de fusión nula y un nombre que siempre se refiere al objeto global. Los Bgin se crean con el constructor bin o con la sintaxis 10n, donde n se coloca después del número literal. Los números en ECMAScript suelen ser flotantes de 64 bytes, por lo que Bgin permite la representación y manipulación de números enteros más allá de la constante number.maxSafeInteger. Acá number.max-c-integer mostraba el número más alto en JavaScript, pero con Bgin sobrepasa este número más alto que sí tiene JavaScript. Las funciones integradas en el objeto Mac no son compatibles con Bgin. Por ejemplo, la exponenciación de Bgin debe realizarse con el operador doble asterisco en lugar de Mac.pov. Y la versión es.next. En sí, es.next es un nombre dinámico que se refiere a cualquiera que sea la próxima versión de JavaScript. En una versión es.next las características son propuestas terminadas, también conocidas como propuestas de etapa 4, que no forman parte de una especificación ratificada. En el futuro saldrán más versiones de JavaScript, pero hasta la fecha de creación de este curso, estas son las versiones de JavaScript que existen. En cuanto al presente y futuro de JavaScript, primero, referente al presente, en la actualidad JavaScript es uno de los lenguajes más importantes en el mundo del desarrollo web. La mayoría de plataformas optan por crear sus productos en la web internet. Esta es una manera de tener más alcance a todos los usuarios posibles. Y JavaScript está en la mayoría de proyectos web y se mantiene vigente. No sabemos qué pasa en el futuro, solo lo sabremos con el tiempo. En cuanto al futuro, las tecnologías están en constante cambio. JavaScript no es la excepción. En el futuro veremos que aparecerán nuevas tecnologías y herramientas basadas en JavaScript.
Así que vale la pena aprender este genial lenguaje de programación y dominarlo lo mejor posible. Bien, hasta aquí este capítulo 1 sobre la introducción de JavaScript del curso gratuito de JavaScript desde cero. Nos vemos en el siguiente capítulo de este curso gratuito de JavaScript desde cero.